Bueno, como decía, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a nuestra sede y el motivo de la rueda de prensa por la cual hemos convocado pues es la reforma laboral. Como sabéis, la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras va a iniciar una campaña con sus delegados en todos los centros de trabajo de informar sobre la reforma laboral. ¿Qué es lo que habíamos firmado y por qué lo habíamos firmado? Como todos sabéis también, está debatiéndose en estos momentos en el Parlamento la reforma, el Real Decreto, por si se aprueba o no se aprueba. Lo primero que nos gustaría decir es que, visto desde una perspectiva de los trabajadores, de una perspectiva, por lo tanto, que se puede asemejar más a una ideología de izquierdas, tenemos que decir que esta ley, todos los partidos de izquierdas tenían que aprobarla, independientemente si hay algunos matices autonómicos o no lo hay. Esta reforma laboral ha sido un gran éxito para los trabajadores. Tenemos que tener en cuenta que es la primera vez en que cuando hay una reforma laboral los trabajadores salen ganando. La primera vez en democracia que ocurre esto, porque la primera, el estatuto del empleo público, el estatuto de los trabajadores se aprobó nada más iniciarse la democracia y por lo tanto no podíamos considerarlo como un marco que se había negociado o no se había negociado, sino no habíamos intervenido prácticamente en esta elaboración. Esta sí, y esta es la primera vez que los sindicatos, la patronal y el gobierno de turno han llegado a un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Y repito, cualquier partido que se considere de izquierdas, nada más que por ese hecho, la debía de aprobar. Todos tienen el derecho de velar por sus intereses, evidentemente, pero antes de los intereses particulares están los intereses generales. Y esta reforma laboral mejora sustancialmente la del 2012, que hizo unilateralmente el Partido Popular. Y ahora seguidamente voy a elaborar 3 puntos básicos por qué se ha aprobado, por qué la hemos firmado y por qué la hemos negociado y por qué ha supuesto un hecho sustancial de mejora de los trabajadores. La primera, recuperamos el equilibrio en la negociación colectiva con las empresas. Hasta ahora, con la del 2012, las empresas tenían la espada de Damocles sobre la negociación colectiva. Es decir, al quitar la ultraactividad de los convenios, los trabajadores quedaban en una situación de indefensión, puesto que cuando finalizaba la vigencia del convenio, pasado un año, se perdían todos los derechos y se tenía que empezar a volver a negociar, salvo las cuestiones salariales, que son importantes, pero los convenios no solo son las cuestiones salariales, hay muchos más temas. Por lo tanto, se vuelve a recuperar ese equilibrio y volvemos a estar en las condiciones de igualdad a la hora de negociar. La prevalencia de los convenios sectoriales frente a los de empresas. Es decir, hasta ahora los empresarios pues negociaban con sus representantes y llegaban a un convenio. Hoy no.
Hoy sobre ese convenio está el sectorial. Es decir, no es lo mismo que un delegado, que bueno, que con sus limitaciones, evidentemente, su empresa, y con lo que estábamos pasando en ese momento, bueno, pues lo que le pusieran tenía que firmarlo sí o sí, porque lo vamos a decir, es así. Ahora no, ahora ya son los convenios sectoriales que están por encima de ellos. Esto, en algunos sectores, nada más del día que entró el decreto, ha supuesto la subida de entre 5.000 y 7.000 euros anuales a muchísimos colectivos de este país. Por ejemplo, clarísimo, las limpiadoras de los hoteles. Otro ejemplo, la empresa multiservicios del transporte, todos los camioneros que estaban en eso, automáticamente pasaron al convenio sectorial que le ha supuesto, pues como he dicho, una mejora económica importante. La segunda cuestión, la contratación. España ha sido un país que hemos tenido 40 formas de contratar al personal, todo ello buscando la inestabilidad en el empleo. Con la firma de esta reforma solo hay 6, incluido en esas 6 todos los modelos de contrato de información. Es decir, que los contratos de información, que eran alrededor de 18 formas de contratar, se han reducido a 4. Por otro lado, desaparece el contrato de obra y servicios, desaparece y pasa a ser fijo, contrato fijo, es decir, contrato ya estable. En este contrato fijo tenemos que decir que puede ser fijo y fijo discontinuo y fijo discontinuo a tiempo parcial. Pero desaparece todo lo que eran los contratos de obra y servicio. Y a su vez, las empresas que están subcontratadas tienen que irse al convenio sectorial y por lo tanto esos contratos también desaparecen. Lo veremos el año que viene cuando salga el número de contratos que se han hecho en España. Veremos cómo más que sustancialmente habrán desaparecido. Recordad, Europa no exigía esto. Esto era un punto que nos exigía que lo teníamos que solucionar. Estos 2 logros simplemente va a cambiar para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país su realidad. Que actualmente estos contratos que existían el viernes vas a la calle y el lunes te vuelve a contratar, desaparece. Eso en España había miles y miles de estos contratos semanalmente. Por lo tanto, va a desaparecer. La reforma que hemos hecho los sindicatos, que hemos negociado los sindicatos con la patronal y con el gobierno, va encaminada precisamente a los trabajadores más débiles, a los trabajadores que estaban menos desprotegidos, sobre todo a los trabajadores que estaban en empresas pequeñas, porque los trabajadores que, por ejemplo, la SEA, la Renfe, o sea, empresas grandes, evidentemente la protección era mucho más grande que trabajadores de empresas de 3 trabajadores, de 6 trabajadores. En eso hemos pensado los sindicatos, en esos trabajadores,
en esos trabajadores que todavía no ganan 1.000 euros de salario base. Perdón, de salario mínimo. Y sobre todo, hemos sido tremendamente no generosos, sino responsables a la hora de firmar un acuerdo. Un acuerdo que no solo va a beneficiar a los trabajadores y a la empresa, sino a todo el país. Porque recordemos, para que los fondos europeos, los fondos de reestructuración europea que nos vienen, que recordemos que son 75.000 millones de euros, que deben de cambiar la faz estructural, la faz económica de este país, de cómo estaba a cómo tiene que terminar, exigía un acuerdo estable en las relaciones laborales entre trabajadores y empresas. Era un punto sine qua non, es decir, el conjunto de Europa quería que estuviésemos en sintonía con lo que es las relaciones laborales de Europa. Por lo tanto, lo hemos conseguido también. Sabemos que este acuerdo, evidentemente, tiene sus desfases, tiene sus lagunas, pero nosotros como sindicato y desde la UGT sabemos que todo no se consigue en un día. Tenemos 130 años de historia y siempre que hemos firmado acuerdos ha sido para mejorar. Esto no significa que no vayamos a seguir reivindicando en otro apartado cuestiones que puedan solucionar algunos temas que en estos momentos existen. Por ejemplo, y paso a detallarlo porque no hemos podido negociarlo y así lo decimos y no pasa nada. El tema de las indemnizaciones por despido. En estos momentos no hemos podido entrar a negociar, puesto que la COE pues, decía que no era el momento de negociarlo, que más adelante sí podríamos entrar. Por lo tanto, nosotros pensamos que más adelante podremos entrar a negociar este tema. El tema de, no con la con la COE, sino con el propio Estado, el propio gobierno en estos momentos. Nosotros queríamos que se multiplicaran por 10 las personas que tienen que dedicarse al control y vigilancia de que los acuerdos se vayan a cumplir. En estos momentos el gobierno decía que no era posible, pero que poco a poco podrían hacerse. Por lo tanto, seguiremos en esa negociación para que se multiplique, como queríamos, la inspección de trabajo, concretamente, nos estamos refiriendo. ¿Se han cumplido todos los objetivos? Pues no, evidentemente. No es UGT quien ha hecho el acuerdo. Ha sido UGT, Comisiones Obreras, la COE, la CEPIME y el gobierno. Pues todos todos han tenido que dejar algo en el camino. Bueno, en resumidas cuentas, básicamente esto es lo que cambia, que es mucho, las relaciones laborales que vamos a tener. Y como he dicho, vamos a explicárselo a los trabajadores, vamos a explicárselo mediante nuestros delegados en asamblea, en un proceso que hemos abierto pues a partir de hoy, qué es lo que hemos firmado y qué es lo que es. Hemos hecho un pequeño panfleto de básicamente pues en qué consiste, para que tengáis bueno, pues más conocimiento del tema. Y por mi parte nada más.
si queréis alguna duda, cualquier cosa, pues estamos a disposición. Y yo y mi compañera Loli, que es la secretaria de Seguridad Social y Servicios Sociales de la Unión Federal de Trabajadores. Yo quería saber cuál va a ser el planteamiento de alguna vez, si se apruebe, o cuál significa que se apruebe la reforma en el ámbito de la negociación colectiva aquí en Melilla. ¿Cuál va a ser el planteamiento por vuestra parte? Sobre todo en el ámbito del comercio, que es donde creo que más próximo está el inicio de la negociación del nuevo convenio. Sí, nuestro planteamiento evidentemente es que necesitamos un convenio nuevo. El convenio está totalmente desfasado en todos los aspectos. El articulado hay que modernizarlo, pero la patronal debe de entender que esto no se hace a cambio de cero. Esto se hace en una negociación. Lo que es una negociación, no esto y esto, no. Una negociación. Ese es el planteamiento con el tema de comercio. Y como he dicho, estamos abiertos a todo. ¿Hay más preguntas? ¿Nada? ¿Ya está? Pues muchas gracias por vuestra